Vale, ahora sería comprensión escrita. Esta es la que ya os comentábamos que es la más fácil, digamos, comparable, la que PISA o Peirce, los grandes estudios internacionales, han elegido como proceso principal para evaluar la competencia lingüística, que no se evalúa toda, porque cuando hablamos de PISA, que los niños no saben leer, no sé qué, bueno, estamos evaluando una parte de la competencia lingüística en estos estudios. Sin embargo, aquí en España tenemos que evaluarlo todo. Bueno, esto, como veis, es un texto, lo tenéis ahí, es un texto más cortito, más complicado que el anterior, porque es un texto expositivo y se refiere, parece, lo que hemos pretendido es que se refiera a un contexto externo a nuestros niños. Pues el desierto, tal, aunque haya niños inmigrantes, generalmente no van a venir del desierto, no van a ser beduinos. Y también lo que queremos desarrollar son cuestiones no solamente cognitivas, también son cuestiones afectivas, la empatía, que se pongan en el lugar de los beduinos, que se pongan en el lugar de esas costumbres que desarrollan y cómo acogen al forastero. O sea que todo, ya os digo, tiene un sentido en la prueba. ¿Dónde están las preguntas? Vamos a ir un momentito. ¿Cuál es el trabajo de los beduinos? Bueno, ¿qué son? Los beduinos son nómadas porque, bueno, sí, a lo mejor ya lo han oído, en tercero de primaria sí que lo han oído ya en conocimiento del medio social, ¿verdad? Lo que son los nómadas, algo se ha comentado, ¿no? Este año no empezó, pero bueno, estamos al final del año. Y además, ¿qué hace el niño? Va al texto, entonces ahí sí que lo puede sacar. Sí, un momentito. A ver, perdonad un momentito. Los escépticos... ¡Hey! ¡Listen to me! Los escépticos en las preguntas de opción múltiple que prueben hacer este tipo de preguntas. Porque lo primero, fijaos que tenemos que hacer como una escalita. Intentamos que de la primera a la cuarta opción vayan siempre como una escala, para que los niños tengan así una estructura, pero que sepan que es aleatorio, que puede estar la respuesta la más correcta en la primera, en la tercera, en la cuarta posiciones. Y que se puede ahondar en la comprensión lectora igual que si preguntáramos una cuestión abierta. Tal como están pensadas las alternativas a la key question, a la key answer, a la respuesta clave, ¿no? Porque aquí digamos que dice, no tienen casa. Los beduinos son nómadas porque no les gusta su pueblo, no viven en un sitio fijo, ¿vale? Hay alguna absurda o más tonta, siempre, en las alternativas. Pero no viven en un sitio fijo, no viven con su familia, no tienen casa. Entonces al niño le hace pensar. No es una cuestión ya de que, bueno, tomamos esto. Os lo digo porque cuando hacemos talleres de elaboración de ítems, las más complicadas siempre son las preguntas de opción múltiple. Porque tenemos que tener en cuenta todas estas variables, como diría Ruth. Bueno, los beduinos viven claro, esta es la que comentabas antes, la compañera que decía, los beduinos viven y ya sabemos, bueno, los beduinos, algún niño sabrá algo de los beduinos, pero habrá muchos que no. El texto se lo ha dado y es simplemente ¿de qué? ¿Lo ponen en el texto? ¿Seguro? Sí. ¿Me decís la frase, por favor? El desierto del Sáhara, en el segundo párrafo. Vale, entonces ¿de qué proceso cognitivo estaríamos aquí evaluando? Recabar información, integrar, interpretar o reflexionar y evaluar. Recabar información. Esta sería una pregunta muy derecha, muy straightforward. Vale. Bueno, Ruth lo que quiere es empezar con las cosas de matemáticas y ya está. No, bueno. ¿No tenéis un ejemplo de codificación de pregunta abierta? La puedo... Sí, por eso vamos a buscarla. Te la voy a buscar ahora en el ordenador. También es que no hemos traído libros.
Tenemos que haberlo traído, pero no hemos... Las guías de codificación, ya lo sé. Es que como estamos sin impresora, sí. ¿Cómo va a ser la expresión oral de cada niño? Bueno. O de cada niño. ¿Cómo va a ser? La expresión ¿Cómo oral, se va a medir? Es que queríamos enseñarte precisamente esto. Si va a ser todos juntos, si se va a grabar, ¿cómo se va a evaluar eso? Un momentito. Espera, uno por uno. Primero vamos a contestar la guía de codificación y ahora te contestamos a la pregunta de expresión oral. ¿Encontramos? Sí, pero sí que la tenéis en la presentación, pero es que yo no la veo porque está muy... No, pero la voy a poner aquí en la página. A los beduinos. ¿Los beduinos que tienen los modelos? ¿O es de la prueba? Esos son los modelos. Ah, entonces, si es de los modelos, tengo que abrir el marco. ¿La tenemos aquí? Sí, pero que no se ve en la fotocopia. Esta. Sí. ¿No se ve? Aquí. La guía de codificación de estas preguntas que están en la presentación, que no son de la prueba, esas son unidades de evaluación, o sea que no están formando una prueba completa, son unidades sueltas. Entonces está directamente en el marco de evaluación, que es esta publicación. En el marco, directamente en nuestra página web podéis acceder a ella y están las guías de codificación de estas preguntas. Si no se ven bien en la fotocopia, las podéis encontrar aquí. La presentación sí que se ve, ¿eh? Bueno, pero en la fotocopia no. Ah, no, la fotocopia no, pero que aquí lo podemos sacar. Ya, pero que no se ve bien, entonces lo sacamos aquí. Bueno, yo no veo bien, a lo mejor la gente... No se ve sí, bien. sí, es que está... No se ve bien. Sí, como hay que ahorrar papel, hay que ahorrar tinta. ¿Dónde está? Voy a buscarlo, espérate. Dime en qué página está. Perro. Que no sé dónde está. Aquí está, aquí no está, esta la presentación, es que la presentación. ¿Está en la prueba o está en el marco? No, está en la prueba. Ah, bueno, pues entonces no está... Aquí está la del perro. No, está en la prueba, está en la prueba. Entonces nada. Pero sí se puede abrir la prueba. Sí, la tenía abierta. Mirad, ¿la veis aquí en nuestra página web? El paseo. Ahí, aquí está. Pues entonces sí pertenece al modelo de prueba, ¿eh? Sí pertenece. Ahí un poquito más, la siguiente. La que es abierta. Bueno, este es otro tipo de preguntas que son de verdadero o falso, pero normalmente no hay una única pregunta independiente de verdadero o falso, sino que hay una combinación. Por ejemplo, aquí hay 4. Entonces, a veces, en este caso, solamente se valora como completamente correcto si ha acertado las 4 opciones, pero hay otras veces que hay una puntuación completa si acierta las 4 opciones, una puntuación parcial en casos intermedios. A ver esta. Esta, por ejemplo, es una pregunta La que veíamos una con los pregunta beduinos del abierta. Sáhara. Dice, ¿por qué necesitan almacenar agua? ¿Vale? Entonces miramos el proceso cognitivo. Un poquito más arriba. Sería de reflexionar y valorar. Estas son de las más difíciles, en principio, ¿no? Que son abiertas, de reflexionar y valorar. Esta, a priori, le damos una dificultad alta. Luego ya se verá cómo salen, ¿eh? Por eso luego ya se va regulando. Entonces el código 1, aquí solamente damos a 1 o 0, a veces hay puntuación parcial, 2, 1, 0. En este caso, la referencia que vive en el desierto, a que no llueve,
o que no tienen agua corriente. Cualquiera de estas respuestas nos sirve. Y decimos, cualquier otra nos sirve. Los niños saldrán por peteneras y siempre habrá algo que tengamos que discutir cuando hagamos la formación de codificación. Porque lo importante para codificar este tipo de preguntas abiertas, en un contexto tan amplio como puede ser una comunidad autónoma, es que nos pongamos de acuerdo en los criterios. Cuando hacemos la codificación de PISA, por ejemplo, os digo, los 70 países que estamos participando en PISA, acabamos de volver ahora de una reunión de estas, lo que tenemos que tener en cuenta no es lo que nosotros creemos como profesores, sino cuál es el consenso al que se ha llegado entre todos los países, para que a este tipo de respuesta le demos el mismo tipo de codificación. Y esto es lo que tendremos que hacer aquí también, si queremos ser justos, claro. Pero yo reconozco que son difíciles. Hay países que están muy en contra de estas preguntas abiertas porque se pueden calificar de muchas distintas maneras. Hombre, en una evaluación comparada internacional es mucho más complicado y se hace en PISA. El 30% de las preguntas en PISA son abiertas. Y en una evaluación de este tipo, en un contexto nacional, yo creo que va a ser más fácil de ponernos de acuerdo en qué consideramos bueno y malo dentro de una codificación. Siempre se contempla también una doble corrección y una comparación, tanto para detectar correctores o codificadores que otorgan puntuaciones sesgadas, se detecta estadísticamente haciendo una doble corrección de un porcentaje de pruebas y se puede detectar eso. O sea que siempre hay discrepancia. Evidentemente estas preguntas siempre tienen una mínima discrepancia. De lo que se trata es no decir, ay, pobre niño, yo creo que más o menos ha querido decir esto y le pongo la puntuación como correcta, sino yo tengo que ponerme en la piel de que estoy codificando con un montón de codificadores que estamos tratando de hacerlo todo a la par. O sea, queremos ser justos con todos los alumnos. Entonces, a todos tratarles por igual, como si fuéramos un ordenador codificando. Es imposible. Claro, por eso siempre está el equilibrio entre las respuestas cerradas y las abiertas. Las abiertas pues son quizá más ricas, recogen más matices de lo que el alumno puede reflejar, pero a la hora de codificar producen sesgos, siempre sesgos de codificación. Entonces por eso hay que establecer un criterio. Y también aquí veréis que hay bastantes preguntas cerradas porque la prueba se enfoca a poder hacerla la mitad de ella en ordenador. Y la prueba que se hace en ordenador va a tener una codificación directa. Entonces también estamos un poco sujetos a la plataforma de codificación del ordenador. El ordenador en el futuro pues tendrá un sistema súper inteligente que cuando el niño ponga triángulo sin tilde lo dé por válido, cuando ponga triángulo se dé cuenta de que también quería decir triángulo, pero de momento la plataforma que se está manejando no admite más que el admitir la palabra completamente. Entonces, claro, ¿un niño de 8 años va a ser capaz de escribir en el teclado sin equivocarse? No. Entonces, pues vamos a poner en ordenador preguntas cerradas y también de verdadero o falso, donde solo haya que pinchar, elegir de una lista, por ejemplo, eso sí se puede plantear en ordenador. Entonces, por eso muchas de las preguntas que veis son cerradas. Hay más preguntas cerradas que abiertas. Y una cosa, en expresión escrita en todas partes se va a evaluar por papel. Eso no se va a hacer en ordenador. Y para contestar a la compañera, ¿podías irte a la guía de Sí, está aquí. ¿Es esa? Te vas a la página 61 para que miras. Vamos a mirar un momentito antes de pasar a matemáticas un ejemplo de cómo se evalúa cómo evaluamos la expresión oral. Esto depende, cuando me dices cómo se va a hacer, depende de las comunidades, porque esto, pues, cada comunidad va a establecer las pautas de administración del test. En general hemos contado con que sean individuales la expresión oral y no todas las comunidades van a evaluar la expresión oral, porque claro, esto es muy complicado. Se hizo un estudio, un prepiloto que nunca se llegó a pilotar completo para las PAU y era tan carísimo que bueno, cuando ya entramos en estos años
de austeridad, pues no hemos podido llevarlo adelante. Entonces, algunas comunidades lo que dicen es que van a hacer no censal, sino hacerlo muestral, la expresión oral. Y quizá eso, si estáis en la Comunidad de Madrid, tendréis que informarnos de cómo lo va a hacer, porque en el marco se contemplan varias vías, es decir, no solamente la entrevista individual, sino también en pareja, en grupo, y hay comunidades que también pidieron que se incorporara en el marco, y de hecho se ha incorporado la evaluación por el tutor mediante un portfolio durante un mes muy guiado, o sea, se le va a otorgar al profesor qué variables son las que tiene que medir, qué criterios tiene que seguir durante un mes, durante 15 días, Sí, y esa evaluación, en por Aragón lo ejemplo, están haciendo así. entonces cada comunidad autónoma en la expresión oral va a manejarse ¿Cómo lo veis esto? como le parezca, en principio. ¿Cómo lo veis esto de la expresión oral? ¿Podéis comentarnos? ¿No? ¿Qué quiere decir no? Que no lo vemos. ¿Que no lo veis? ¿Por qué? ¿Podéis? Justifica tu respuesta, por favor, como decimos a los niños. ¿Perdón, uno por uno? 28 personas, llevar durante una semana o un mes un registro es un trabajo, vamos. Pero en vuestras clases normalmente no evaluáis la expresión oral, sí la evaluáis. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo evaluáis la expresión oral en clase? Pues de diferentes formas, dependiendo, por ejemplo, en exposiciones orales, en las asambleas de clase, Sí. cuando tienes que recitar una poesía, un trabalenguas, sus intervenciones habituales, pero en un trimestre... es complejo. Claro. ¿Y en un trimestre puedes acumular notas de todos los niños en un trimestre de expresión oral? Es más complejo. Se puede. Y luego si el evaluador es externo además, el niño no... No, en tiene- tercero no van a ser evaluadores externos. En tercero, momentito, en tercero lo que la ley prescribe es que sean profesores del propio centro, en tercero, sí. En Lo que sexto, pasa es que no, lo que sí contempla la ley es que se tengan que evaluar las cuatro destrezas de la competencia lingüística. Lo que pasa que ahora mismo el que haya un evaluador externo pues también interrumpe bastante el ritmo del centro, porque se ha considerado, por ejemplo, para nuestro ámbito de aplicación, que sería Ceuta y Melilla, una semana con bastante personal moviendo, y entonces esa semana que está el evaluador en el centro, a pesar de que el alumno vaya saliendo de forma individual, pues bueno, siempre interrumpe un poco la marcha general. Más luego los 2 días de prueba, y luego que en el futuro habrá una prueba también en sexto, entonces son mucho tiempo, entonces se están contemplando distintas posibilidades, pero en principio sí sabemos de comunidades que van a hacer el portfolio, que van a seguir ¿Y el ordenador? ¿Cómo se contempla que todo el alumno tenga un ordenador? El ordenador, las comunidades que disponen de ordenadores, que si las hay, pues se va a poder hacer así. Si no tienen ordenadores, o se llevan de fuera o se hacen papel. Por ejemplo, en el ámbito de aplicación del Ministerio, que son los centros en el exterior, no tienen ordenadores, se va a hacer en papel. Ceuta y Melilla sí tienen ordenadores, se va a hacer en ordenador. Y en principio se va a adaptar a todo tipo de plataforma, o sea, tabletas, mini portátiles, ordenadores fijos. Ahora, siempre está prevista que se lleve una prueba en papel por si acaso en aquel momento no funciona aquello del ordenador, porque hay que disponer de tantos ordenadores como alumnos, y a veces se tiene un aula de informática pero no para todos los grupos de... Claro, entonces... Claro, entonces... Claro, bueno, miramos esto. Sí, bueno, claro, otras comunidades, lo que os comentamos, pues todo esto es un proceso en movimiento, ¿no? Otras comunidades lo que decían es que, bueno, como la competencia lingüística engloba, pues no solamente el castellano, engloba en las comunidades con lenguas cooficiales, engloba dos lenguas, o también el inglés, el francés, ¿no? La tercera lengua. Entonces,
Por ejemplo, en inglés están más acostumbrados los niños, los profesores, y sobre todo ahora con el auge del bilingüismo, el trilingüismo, están más acostumbrados a que vengan ya profesores externos a evaluar desde más pequeños. Y entonces la expresión oral se puede evaluar por la competencia lingüística por el inglés y no tendríamos en español. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo en muchos centros, que se está evaluando la expresión oral en inglés y no en español. Pero así estamos. ¿Tenemos esto? Bueno, no, porque vamos a hacer lo de matemáticas. Vale. A ver, preguntas, comentarios. Miles. ¿Tenéis algún comentario que se pueda expresar en alto? No, vale. A ver, venga, sí. Decid. Que no nos ha quedado claro si los evaluadores que sean del propio centro serán de otros cursos, claro. O no les va a evaluar el propio profesor. En principio se intercambiaría, pero esto está como siempre depende de cada comunidad. Como siempre depende de cada comunidad. En la prueba de tercero, ¿eh? Luego ya en el futuro, porque cada prueba lleva unas características particulares.